Estamos en Periodismo en Línea. Mi nombre es Javier con X. Hoy vamos a hablar sobre entrevistas en interiores, o sea, en lugares cubiertos como oficinas, casas, habitaciones, edificios públicos. Esta es la lección número 9 de nuestro curso de Periodismo en Línea, así que a empezar hay mucho que hablar sobre esto. ¡Acción! Entrevistas en interiores. Las entrevistas en interiores son básicas para realizar cualquier tipo de periodismo en línea. Por ejemplo, ¿para qué necesitamos una entrevista en interiores? Bueno, para entrevistar al alcalde, para entrevistar a una maestra, para entrevistar al director, para entrevistar a un político. Y también, por supuesto, en video corporativo que entrevistamos empleados, jefes, en fin. Yo llamo una entrevista en interiores aquella para la cual nos den por lo menos media hora para organizar un poquito el set, ¿verdad? Si no nos dan ningún periodo de tiempo para hacer ese seteo que hemos hablado en otros programas, entonces yo pondría esta entrevista como entrevista flash o entrevista de exteriores, aunque sea en interiores, aunque sea en un pasillo, aunque sea en una institución, porque realmente no hay tiempo para organizarse. Entonces, nuevamente, cuando hablo de entrevistas en interiores, por lo menos que nos den media horita para organizar un poquito, correr un mueble, poner una mata, hacer un poquitico de mini acomodo, ¿verdad? Para que la entrevista salga pues más bonita, escoger si la hacemos en la mesita del alcalde o si la hacemos en el escritorio del alcalde o de pie contra alguna biblioteca, en fin. Bueno, entonces, generalmente estamos hablando de entrevistas que son de 5 minutos o más, ¿verdad? No es así como la entrevista súper veloz. Estas entrevistas tampoco es que van a durar mucho, ¿verdad? Acuérdense que en televisión el tiempo es oro. Entonces no vamos a hacer una entrevista de media hora para tomar dos o tres minutillos. Yo diría que lo máximo recomendable, una entrevista larga en televisión, en condiciones normales, son 10 minutos, ¿verdad? Ya, para una entrevista profunda de carácter de la vida de una persona, un artista, un político, ya sí. Pero normalmente 5 o 10 minutos. Bueno, ¿qué es importante ver en una entrevista en interiores? Primero, escoger dentro de la habitación los aspectos que pueden ser, los fondos, quiero decir, que pueden ser más importantes. No nos gusta fondos planos, vamos a poner aquí este símbolo de tránsito, no fondos planos. ¿Qué son fondos planos? De un solo color, eso no se ve bien en cámara. Normalmente no ventanas porque va a quedar contraluz, ¿verdad? Ventanas tampoco. A menos que sea una ventana que no emane luz, pero eso tendría que ser como de noche, o tendría que ser una ventana interior, o una ventana a un pasillo, o una ventana a una placita cubierta del edificio, ¿verdad? Ese tipo de ventanas sí, pero una ventana afuera no funciona, no va a funcionar. Digamos que una cosa muy cargada tampoco funciona, ¿verdad? Porque parece un circo. Algo muy cargado, como una pared llena de cuadros y títulos y cosas y... Uy, eso como que... ¿Qué es lo que se sirve? Algo intermedio, ¿verdad? O sea, por ejemplo, una pared de textura, una cortina suavecita, un cuadro, pero no 20 cuadros, no, 1, 2 cuadros. Y que no lo ponga centrado, ¿verdad? Que una mata a la derecha o a la izquierda, no que le salga así la mata de la cabeza, como si la cabeza fuera un florero, ¿verdad? Entonces, digamos que eso es una cosa importante, un poquito, como decimos, ni muy ni tan, un fondito con textura, pero relativamente neutro. ¿Cómo hacemos con las luces? Tenemos una elección de luces, pero a grosso modo,
Usemos las luces rebotadas en las paredes o en el cielo raso. Si el cielo raso es blanco y necesitamos un poquito de luz, tiramos la luz hacia el techo, la rebotamos. Entonces se levanta el nivel general de luz, o hacia una pared blanca, o si no, a una pared de fondo. Nada más levantar un poquito el nivel general de luz. Luz de rebotada, básicamente. ¿Qué hacemos con el sonido? Bueno, obviamente hay que escoger un lugar que no haya una máquina estruendosa, por ejemplo, en una empresa, una fábrica, que no haya algo que va a cambiar, digamos, a la par de una cafetería, y entonces estamos a media entrevista, abre una cafetería y es hora de almuerzo y es escándalo. No, hay que tener alguna inteligencia, ¿verdad? O tampoco a la par de un aire acondicionado. Los aires acondicionados, cuando arrancan, ¿verdad?, hacen y ahí hasta ahí llegó el sonido, ¿verdad? Entonces, lejos de este tipo de cosas, tener cuidado. Después también vamos a hablar en el capítulo de micrófonos qué tipo de cuidados hay que tener con el sonido. Normalmente en este tipo de entrevistas en interiores trabajamos con 2 micrófonos, uno para el entrevistado y otro para la persona reportera o periodista. Cosas que hay que tener cuidado en los entrevistados: su aspecto físico, ¿verdad? Nos puede dar problemas. ¿Qué problemas? Anteojos. La gente que tiene anteojos le pueden rebotar las luces o se puede ver raro, porque yo creo que es importante que le vean los ojos a la persona entrevistada. Yo creo que ustedes me están viendo los ojos en este momento, ¿verdad? Sin embargo, aquí tenemos algunas luces. Normalmente en una entrevista, el entrevistado no está moviendo la cara así. Probablemente si yo muevo la cara así, la cabeza así, van a ver algunas de las luces que hay aquí reflejadas en mis anteojos. Pero normalmente yo estoy viendo a la cámara, entonces puedo controlar eso. Entonces, importante lo de los anteojos para ubicar las luces. Segundo, si la persona no tiene pelo, o sea, es calvo, eso es muy importante porque hay que tener cuidado, sobre todo con los brillos de la calvita, ¿verdad? Entonces yo recomiendo tener un papel Kleenex, ¿verdad? De hecho, lo podemos andar una de esas cositas chiquiticas, o si no, en cualquier oficina, en cualquier casa, en cualquier habitación, las secretarias probablemente va a tener un paquetillo de Kleenex y le puede dar no un maquillaje, pero quitar elementos brillosos que van a estar sobre todo en la nariz, que tiene mucha grasa en general, y la calva brilla mucho, es problemática. Otra cosa, el nivel de la cámara. Si esta cámara, por ejemplo, está exactamente al nivel de mis ojos, entonces yo no me siento ni disminuido, ni ensalzado, llamémoslo así. Y tampoco, sobre todo en mujeres mayores que tienen, pues no han tenido la dicha de avejentar muy bien, y la cámara está un poco baja, se le va a ver todo esto muy arrugadito, ¿verdad? Todo esto muy arrugadito. Entonces no seamos tan groseros, si le ponemos la cámara un poco abajo, se les va a ver aquí una cosa inmensa, ¿verdad? Y muy arrugado, ¿verdad? Entonces, tratemos de la cámara exactamente al nivel el lente de la cámara al nivel de los ojos de la persona que vamos a entrevistar. Así, bueno, si es feíto, pues saldrá feíto, ahí no hay nada que hacer. Obviamente, si usted ve que la persona tiene aquí una marca de un machetazo, pues tomémoslo de este lado, ¿verdad? Entonces le hacemos la entrevista así, o se le hacemos así, lo que se llama 3/4. Entonces la persona está hablando un poquito con el periodista, ¿verdad? No directamente a la cámara. En otras palabras, hay que ayudarle a la persona que estamos entrevistando a que se vea bien. Si estamos de acuerdo o no con lo que dice, eso es diferente. Pero que se vea bien, eso nos va a tener muchos beneficios. Bueno, obviamente a nivel de video corporativo, donde te están pagando para hacer un video de una fábrica o de una empresa, la gente tiene que verse bonita, ¿verdad? Pero incluso a nivel de noticias, obviamente si una chica muy vanidosa o un chico también hay chicos vanidosos, van a querer salir bien. Y si usted siempre lo saca bien a nivel de imagen, pues le van a dar entrevistas siempre a usted, porque
Le aseguro que si hay un señor que tiene aquí una calvita chiquitica y usted se la saca en la toma, por X o Y razón, no va a querer volverle a dar una entrevista nunca, porque así es la gente. Los entrevistados son seres humanos, nunca lo olvidemos. Otra cosa muy importante, la gente gordita. Hay mucha gente gordita. Usted agarra una persona gorda y le hace una toma abierta, se ve como un tanque ruso, se ve así como un estañón. Usted le hace una tomita más corta que la que tengo yo, digamos así, entonces se va a ver la cara cachetona, ¿verdad? Pero no se va a ver ese cuerpo así que explota. Entonces podemos hacernos más, claro, no se cierren un cachete, no exagere, pero sí cerrando un poquito, quitándole un poquito de la masa gorda que tiene, ¿verdad? Alrededor. Entonces usted puede cerrar un poquito y así le ayudamos. O sea, no es que se va a ver flaca, ¿verdad? No, pero le ayudamos un poquitico. Rápidamente, lo más importante, las preguntas. ¿Cómo organizamos las preguntas en una entrevista? Y esto es válido en realidad para todo tipo de entrevista, pero lo vamos a decir aquí en las entrevistas de interiores, que son, como decir, más planificadas. Número 1, usted no empieza una entrevista con la pregunta importante y fundamental, porque la gente está nerviosa. A menos que sea un político con mucha escuela, la gente está nerviosa, está probando, tiene aquí como una pega, ¿verdad? Usted lo ve en alguna gente, ¿verdad? Hace unas cosas así. Bueno, entonces una preguntita fácil al principio. Una preguntita fácil. Algo que usted sabe que la persona va a hablar 1 o 2 minutos y se va a relajar y se va a desestresar y ya la voz ya no se le está quebrando. Porque hay gente que cuando empieza la entrevista, la voz se le quiebra así todo. Hay que tener, o sea, no todo el mundo habla bonito. Entonces, esa pregunta, llamémosle como aceitando la relación, ¿verdad? Que ya la gente, ya le pasó un poquito el susto, ¿verdad? Ya. Cuando ya usted lo ve que está más o menos lo más normal posible, le tira la pregunta importante. Bueno, esa es de la pregunta, puede ser una pregunta que no es estresante, ¿verdad? No es que hizo un desfalco o algo, pero en algunos casos sí, ¿verdad? Entonces usted le dice, bueno, es cierto que usted se robó $10 millones, según dijo fulano de tal. Entonces la persona toma esa pregunta, digamos, difícil, ¿verdad? Terrible, y ahí pues contesta como pueda, ¿verdad? Y entonces ahí, si usted para la entrevista ahí, está frito, porque va a quedar como enemistado con el entrevistado, ¿verdad? Le dio el golpe y ya. Entonces hay que suavizarlo para que nos siga dando noticias, sobre todo si es una figura pública que la vamos a estar, ya sea electo o no, ¿verdad? O una figura de la comunidad que va a estar dándonos noticias más. Entonces le tiramos al final una amigable otra vez, ¿verdad? Entonces, primero, una suavecita para tirarlo como quien dice, ponerlo aceitadito. En segundo lugar, las importantes, ¿verdad? Las difíciles. Y en tercero, otras amigables. ¿Verdad? Algo sencillo. Estamos hablando de una entrevista que es grabada. Las entrevistas en vivo son diferentes. Estamos hablando de una entrevista que es grabada. Entonces, esas preguntas amigables usted probablemente las va a cortar. Usted nada más va a usar las importantes. Pero dentro del esquema de la entrevista grabada en la oficina del señor o la señora, pues es muy importante. Entonces usted le hace ya la pregunta suavecita para que se vuelva a poner feliz la persona, ¿verdad? Se le pase el colerón. Entonces, bueno, que ya habla de qué proyectos tiene aquí, bueno. Y al final, y nuevamente le digo, no lo haga en vivo porque queda como un bruto, ¿verdad? Pero al final usted le hace una pregunta abierta, súper abierta, siempre que sea grabado, porque si no, deja mucho que desear como periodista, y le pregunta, ¿desea agregar algo más? Es una pregunta así como para que diga lo que le dé la gana, igual usted probablemente no la vaya a usar. Se sorprenderá que a veces hay unas bombas informativas cuando usted dice eso.
Y la mayoría de los casos no sirven para nada, usted lo corta, no pasa nada. Por ejemplo, me acuerdo una vez que entrevistaba a un alto funcionario y le hice esa preguntilla así como de, botemos un poco de cinta, ¿verdad? Y me dice, sí, efectivamente, renuncio mañana. O sea, me estaba dando una primicia, el hombre iba a renunciar mañana y me lo dijo a mí porque estaba yo ahí en una entrevista. Entonces, de vez en cuando eso sirve, pero lo estamos usando para quedar con buenas migas, ¿verdad? No peleado con el entrevistado, porque aunque el entrevistado esté acusado del desfalco más grande de la historia, nosotros como periodistas no debemos quedar peleados con él, ¿verdad? Al final decirle, ¡sin vergüenza! ¡Usted se erró! No, esto no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es entrevistarlo, tener su opinión y quedar en buenas migas para seguirlo entrevistando al día siguiente, si sale absuelto, o al día siguiente, si está en la cárcel. Así que, personalmente, no tenemos que estar peleados con la persona. Ok, importantísimo, lo último, importantísimo. Bueno, una cosa muy importante, cuando ustedes entrevistan personas, llamémosle normales, las personas normales tienden a contestar la primera vez muy bien, la segunda vez más o menos, la otra medio, y después se van para el hueco. O sea, se agotaron, se cansaron. Entonces no es bueno que ustedes sigan preguntando a alguien que contesta mal y habla feo, como trabadito, ¿verdad? Como que no le da, no le dio, ¿verdad? No va a mejorar, además cada vez va a estar peor. Los profesionales o los políticos, ¿verdad? Con espuela, arrancan y usted le puede hacer 50 preguntas y ahí mantienen ahí el nivel. Un actor profesional, un político. Bueno, un político es un actor profesional. En todo caso, entonces recuerden que, sobre todo, por ejemplo, a nivel corporativo, ¿verdad? Que estamos entrevistando empleados y cosas que quieren, bueno, entonces le hacemos la primera pregunta, generalmente es la que queda mejor, a menos que se trabe, a menos que esté muy nervioso. La segunda pregunta también, y luego tienden ahí para abajo. Entonces, no sigamos de necios, porque nunca va a mejorar. Ok, bueno, muy importante. En las entrevistas, si estamos trabajando como camarógrafos con un reportero, o como reporteros con un camarógrafo, tenemos que tener claves. Hay que tener claves entre los dos. ¿Por qué hay que tener claves? Porque a veces, primero, el entrevistado empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar toda la vida. Entonces hay que hacerle señales para que no gaste la cinta, que no gaste memoria, o sea, hacemos que seguimos filmando, pero que corte, porque después eso a la hora de editar nos quedamos sin cinta para hacer las tomas de apoyo, etc. Entonces tenemos una clave. Entonces, si usted vuelve a ver al camarógrafo, le puede hacer así, ¿verdad? Diciendo que corte. También, a veces, el entrevistado nos empieza a decir cosas maravillosas pensando que no estamos grabando. Entonces, es importante grabar. Entonces, le podemos hacer una seña al camarógrafo que grabe. Yo la seña que usaba era hacer así, con el dedillo. Como decir, dele, la cinta, ¿verdad? Eso es una opción. Otra, muy importante, otra cosa es cuando el entrevistado está ultra, súper nervioso y comete un error horroroso, ¿verdad? Que se traba y dice 3 palabras y él trata de seguir, o ella trata de seguir adelante y eso no sirve, o sea, va a quedar como un idiota. O sea, no, bueno, a menos que sea una cosa que lo ponga en evidencia, como porque se enredó porque le preguntamos algo feo, pero normalmente la gente puede pegarse simplemente porque está nervioso, porque no tiene miedo a la cámara. Entonces, en esos casos, ¿verdad? En los casos que simplemente la persona no domina la cámara, si usted le dice, no, paremos, porque usted se equivocó, usted es un idiota que se equivocó, y mejor repitamos para que quede bien y usted no quede tan idiota. Si usted le dice eso, probablemente no le haga gracia y la siguiente vez que lo haga, lo va a hacer peor. Así es, ¿verdad?
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos unas claves con el camarógrafo. Entonces, ya sea que el camarógrafo dice, un momento, para la entrevista, un momento, tengo un problema técnico aquí, ¿podemos volver a empezar? O sea, se echa a él la culpa. Y entonces el entrevistado dice, uy, qué salvado. Me equivoqué un montón de veces, pero ahora, por culpa del idiota camarógrafo me equivoqué, vamos a poder repetirlo. Entonces ya no es por la culpa mía, ¿verdad? Muy importante. O si no, el reportero puede decir, hombre, en el caso que tenga el micrófono, dice, hoy se me olvidó prender el micrófono. O escuché una motocicleta, me pareció que esa motocicleta que pasó por allá se metió en el micrófono. Mentira. Generalmente los sonidos que salen muy lejos, aunque usted los oiga, no los capta la cámara. Pero bueno, sirve como excusa. O sea, inventar cualquier excusa técnica para darle la oportunidad al entrevistado, llamémosle inutilón, a que él repita, pero sin tomar la culpa de que fue culpa de él, y entonces él se siente horrible. O sea, ya estaba mal, ya estaba nervioso, ahora está avergonzado. Entonces ahí sí que se la peló completamente y nunca va a levantar el nivel de la entrevista, ¿verdad? Entonces nos echamos la culpa, lo paramos primero para que se tranquilice, y además porque eso no lo vamos a ocupar. Inventamos alguna cosa, hacemos como que el micrófono está mal conectado, o que la cámara, o que se movió, o que cualquier cosa, se me cayó el trípode, y entonces vamos a darle la segunda oportunidad al entrevistado, y el entrevistado generalmente, además de que va a estar feliz, agradece esa oportunidad y va a mejorar. Generalmente va a mejorar. Con solo que no se equivoque, ya está mejor. Así que eso es todo por hoy. Vamos a hacer una pequeña tareita. Vamos a hacer una tareita. Este es el sonidito de la tarea. Es una ranita. Una ranita. Les quiero dejar de tarea que ustedes piensen en esto de las claves. Piensen en esto de las claves cuando trabajan con un camarógrafo, cuando trabajan con un colega. ¿Qué tipo de claves van a usar para repetir, para empezar a filmar sin que sepa el entrevistado o terminar de filmar sin que sepa el entrevistado? Porque a veces también puede ser una mirada, ¿verdad? Puede ser una mirada, usted le puede hacer una mirada como de que corte en lugar de hacer así, porque tal vez lo puede ver, ¿verdad? No haga así, ¿verdad? Para que el otro se dé cuenta. Usted le puede hacer una mirada como así. Puede ser que eso signifique que ya deje de filmar. O si usted no puede hacer así, ¿verdad? Puede ser así. No sé, alguna mirada, alguna seña. Bueno, puede ser tocarse la nariz, tocarse la oreja, o al revés. Qué sé yo, cualquier cosa. Piensen en esas claves, porque sí es importante a veces dejar de filmar, a veces filmar, y sobre todo darle la oportunidad al entrevistado a que mejore las partes de errores, las partes de lengua trabada que le da, y así tenemos una mejor entrevista y el entrevistado nos va a dar mucho más entrada a su oficina en el futuro. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima.